Bueno, muy bien, buena tarde. Vamos a iniciar nuestra primera clase de Power BI. ¿Listo? Bien, entonces vamos a abrir el archivo que está en la carpeta que dice Fundamentos de Power BI. Hacemos doble clic y el que dice Ingresos Pagos. Como me tocó volver a repetir la clase, entonces yo lo voy a hacer sobre ingresos, pago, copia, pero es este mismo archivo que fue la clase que vimos ayer. Bien, entonces lo vamos a abrir. Vamos a contextualizar qué tiene esa información y por qué tengo que llevarlas a Power BI. Bueno, Power BI es una herramienta de Microsoft que se utiliza especialmente para manipular, administrar, transformar bases de datos de cualquier fuente. O sea que me sirven bases de datos de Excel, de Access, de MySQL, cualquier base de datos. El poder de esta herramienta es que puedo integrar bases de datos de diferentes fuentes, que es lo que acabo de decir. Y además de eso, pues me permite también administrar grandes volúmenes de datos, que es el problema que tenemos con Excel. Entonces, cuando en Excel las bases de datos empiezan a tener demasiados registros, entonces se empieza a volver lento, ya no se puede hacer ni siquiera un filtro. El solo hecho de abrir un archivo puede tardar 2 minutos, 3 minutos y nada que decir si al menos hago un simple filtro en una base de datos de 500.000 registros, por ejemplo, se puede tardar varios minutos haciendo el proceso. Entonces lo que se hace es coger estas bases de datos que yo tengo, en este caso las tengo dentro de un mismo libro, pero pueden ser bases de datos independientes. Estas bases de datos se van a conectar con Power BI y todo el proceso de transformación, de manipulación y el proceso de hacer informes se hace todo desde Power BI. Bien, entonces para poder subir estas herramientas a Power BI debemos de hacerles un prealistamiento. Ese prealistamiento quiere decir que debo de verificar que las bases de datos estén estructuradas, que son unos pasitos muy sencillos, pero que hay que tenerlos en cuenta para poder manipular bien las bases de datos, ya sea dentro del mismo Excel o dentro de plataformas diferentes como Power BI, Power Query, Power Apps, etcétera. ¿Sí? Bien. ¿Qué es un principio de estructuración de una base de datos? Número uno, que las bases de datos no deben de tener títulos. Si arriba dice distribuciones, el gancho limitada, relación de ventas, esos no van, como lo pueden apreciar aquí. Solamente están los encabezados de columna. Ese es un principio de estructuración. Cada dato debe de ir en una columna. Dentro de la base de datos no se pueden combinar celdas, ¿ya? Lo otro que hay que tener en cuenta dentro del principio de estructuración es que las bases de datos no pueden tener ni filas en blanco ni columnas en blanco. Yo no puedo partir bases de datos aquí, por ejemplo, para separar Cali de Bogotá y le ponen color y eso queda muy lindo a nivel de visualización, pero a nivel funcional, realmente, pues ahí estaría partiendo las bases de datos y en ese proceso me quedaría mal. Ni filas ni columnas se pueden insertar. Otro principio de estructuración es que las bases de datos no deben, porque se puede, pero no deben de tener totales de columnas, ¿sí? En algún caso de que se necesiten los totales, entonces lo que se hace es dejar también una fila en blanco y se puede totalizar para que no, esos totales no queden pegados a la base de datos. ¿Por qué no debe de tener totales? Porque cuando, por ejemplo, hagamos, así sean las mismas tablas dinámicas de Excel, o cuando yo suba esta información, la suba a Power BI, pues vamos a mirar que entonces ese total él lo toma como si fuera un registro y entonces duplicaría la información. Los totales, estábamos acostumbrados hace muchos años a tener totalizadas las bases de datos, ¿no? Pero para eso es que vamos a hacer los informes en Power BI. Cualquier información que necesiten de esto, pues simplemente yo voy a los informes y allí lo tengo. Ese es un principio de estructuración que no debe de tener totales de columna. La base de datos, de igual forma, dentro del proceso de estructuración, también ya se debe quitar
el hábito de, por ejemplo, hacer tablas dinámicas aquí al lado o tener anotaciones aquí al lado. No se puede hacer, pero no se debe de hacer. Eso forma parte de un principio de estructuración, ¿sí? Otro principio de estructuración es que las bases de datos deben de tener formato de tabla. Explicábamos en la clase pasada que las bases de datos o Excel maneja dos tipos de formatos para los datos. Unos son nombres de rangos y otros son nombres de tabla. Los nombres de rangos para informes era lo que hacíamos anteriormente, ¿no? Todavía se siguen usando para muchas cosas, pero para temas de informes ya formatos de rango no se trabaja. Se trabaja son con formatos de tabla. Voy a explicar qué es un formato de rango y qué es un formato de tabla. Si yo le quiero dar un nombre de rango a esta base de datos, yo la puedo seleccionar aquí con Control E y aquí vengo y le coloco el nombre. Yo le puedo decir que esta base de datos se va a llamar, por ejemplo, B de ventas, ¿no? Ese es un nombre de rango. Los nombres de rangos no deben llevar ni espacios, ni tildes, ni caracteres especiales. Y cuando termine de colocar el nombre del rango debe de terminar con Enter, no haciendo clic, sino Enter. Ahí me quedó toda esa base de datos, quiere decir que se llama B de ventas. Yo le puedo dar un nombre de rango a una base de datos, a una columna, a un rango de datos le puedo dar un nombre de rango, a una celda le puedo dar un nombre de rango. Vengo aquí y le coloco el nombre, ¿sí? ¿Para qué se utilizan los nombres de rangos? Eso facilita la formulación. Primero, que la formulación sea más segura. Segundo, los nombres de rangos evitan que yo me esté pasando de un lado a otro para seleccionar, ¿no? Que esa parte la hace mucha gente, está acostumbrada a estar pasándose y estar marcando los datos. El proceso está bien hecho, porque muchas veces lo hacemos y queda bien. El problema es cuando no marco bien, cuando no selecciono bien. Y el pasarme y estar marcando rangos, pues a veces genera mucho margen de error. ¿Por qué? Porque sobre todo en bases de datos grandes a veces marcamos mal, porque creíamos que estábamos en el principio de la base de datos y estábamos por allá en la mitad, y ahí es donde viene todo el despelote, porque no selecciono bien la información. Entonces, cuando yo cojo una base de datos, una columna o un número o cierto número de celdas y le doy un rango a eso que yo acabo de seleccionar, cuando yo necesite referirme a eso, trabajando el nombre del rango es más fácil que decirle, yo quiero hacer un buscar B de A1 hasta H659. Los nombres de rango evitan que yo esté trabajando con referencias de celda. Bien, ya quedó un nombre de rango. Si yo vengo aquí y lo activo, le digo B de ventas, ahí me aparece, ¿sí ves? Los nombres de rango se pueden eliminar, se pueden cambiar por aquí, por fórmulas, en el grupo de nombres definidos. Ahí dice administrador de nombres y aquí me aparecen los nombres de rangos. En este caso, por ejemplo, yo podría eliminar el nombre del rango porque todavía no he hecho ninguna fórmula, pero si con este nombre de rango B de venta yo hago un buscar B, hago una función, lo que sea, hago una tabla dinámica, lo que sea, y borro el nombre del rango, pues donde haya utilizado ese nombre de rango, pues la fórmula se va a dañar. Normalmente el error que sale cuando yo cuando yo borro un nombre de rango en una fórmula, aparece el error numeral nombre. Cuando aparece esto que dice numeral nombre, ¿tiene nombre? Pues quiere decir que usted borró un nombre de rango y la fórmula se dañó. Podría corregirlo si yo me acuerdo del nombre, volver a seleccionar y volver a colocar el nombre. Normalmente lo que se hace con los nombres de rangos es modificarlos. ¿Por qué? Porque si esta base de datos yo le di un nombre de rango, él me la definió, perdón, él la definió, sí, hasta la fila 654. Hasta ahí quedó ese nombre de rango. Pero si mañana entran más registros, más información, yo tendría que estar actualizando el nombre del rango porque él quedó hasta la 654. Si mañana me entran 6, 5, 7 registros, 50 registros, 200 registros, lo que sea, tendría que volver a actualizar el rango, porque ya la base de datos no va hasta la fila 654, sino como el ejemplo que estoy marcando aquí, asumiendo que ahí eso es información, sería que quedó hasta la fila 661. Entonces, para actualizar ese rango,
yo me entro aquí nuevamente por fórmulas, administrador de nombres, me ubico en el rango, le digo modificar y aquí vengo y le digo que ya no voy hasta la fila 654, sino hasta la fila 651, hasta la 700, hasta la 800, hasta donde haya quedado el último registro. Entonces, si todos los días la base de datos cambia, pues uno todos los días tenía que estar actualizando, ¿no? Eso se hacía hace mucho tiempo, no había otra forma de hacerlo, ¿ya? Hace más o menos de 9 años para acá, ese concepto cambió, porque ya para informes ya no se trabaja con nombres de rangos. Entonces voy a borrar este nombre de rango porque ya no voy a utilizarlo. Entonces nuevamente voy a volver a repetirlo, me paro aquí en administrador de nombres, me paro en el rango y le digo eliminar. Bien. Ahora, como estas bases de datos las voy a conectar con Power BI, entonces obligatoriamente las bases de datos en su mayoría deben de tener formato de tabla. Excepto, ¿por qué digo en su mayoría? Pues porque hay veces que yo conecto archivos planos, ¿cierto? Páginas web, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya es un formato que ya después lo voy a explicar. Pero por ahora lo que son bases de datos de Excel, todas tienen que tener formato de tabla si voy a hacer el informe directamente en Power BI. Y deben de tener principio de estructuración, que es lo que estoy hablando, ¿no? Que no deben de tener títulos, no debe de tener totales, cada dato debe de ir en una columna, no pueden haber celdas combinadas, ¿cierto? Eso es lo que estoy explicando. Y la base de datos debe de tener formato de tabla. Para darle formato de tabla a una base de datos, basta compararme en cualquier lado, no necesito seleccionarla y lo puedo hacer con el atajo Control T y ahí me sale un cuadrito donde me dice dónde empieza y dónde termina la base de datos. Y me dice que la tabla tiene encabezados. Si no lo quiere hacer con Control T, entonces lo puede hacer por insertar y le puede decir tabla. Y ahí vuelve y me aparece el mismo cuadro. Normalmente en ese cuadro no cambiamos nada, porque es lo que me está diciendo, vea, usted va a crear una tabla que empieza desde A1 y termina en H654. Como yo ya conozco la base de datos, yo ya sé que va hasta ahí, pero si yo no conozco la base de datos, yo me cercioro de que realmente me esté marcando todos los datos. Muchas veces puede alguien borrar aquí esta fila, los datos de esta fila y queda la fila en blanco, entonces él marcaría nomás hasta ahí. Entonces, uno no se puede confiar, sobre todo si no conoce la base de datos. Tómese algunos segunditos y verifique que está marcando bien la base de datos. Y dice que la base de datos tiene encabezados de columna. Pues los encabezados de columna son los que están aquí, ¿cierto? Simplemente ahí le doy a aceptar y ya quedó en formato de tabla. ¿Cómo sé que quedó en formato de tabla? Porque él automáticamente activa una pestaña que dice diseño de tabla, que solamente se activa cuando la base de datos tiene formato de tabla. ¿Ya? Bien. Estas tablas se les puede cambiar el nombre, porque si no, él pues le coloca tabla 1, tabla 2, tabla 3, ¿no? Entonces, para cambiarles el nombre, tengo que pararme en diseño de tabla. No se vayan a confundir con el nombre del rango. Diseño de tabla para darle nombre a la tabla. Y aquí donde dice nombre de la tabla, entonces en lugar de decirle tabla 1, yo le puedo decir que eso se va a llamar T para identificar que es una tabla ventas. Pero el nombre es cualquiera, el que usted quiera colocar, ¿ya? Teniendo en cuenta que los nombres de tabla no pueden también, igual como los nombres de rangos, no pueden llevar espacios, caracteres especiales, tildes, nada de eso. Escribo el nombre y ya, ahí quedó. ¿Cuál es la ventaja de tener una base de datos con formato de tabla? Pues número uno, la más importante. Voy a darle aquí control flechita abajo para llegar hasta el último. Si entra nueva información, por ejemplo, entró la factura 5525, ¿cierto? En el momento en que yo le dé enter, ese registro nuevo que estoy creando lo mete a la tabla. ¿Cómo se llama la tabla? De ventas. Si yo sigo metiendo información aquí, 5526, cada registro que yo meta, él se mete automáticamente a la tabla. Entonces, eso evita que cuando las bases de datos crezcan, yo tenga que venirme aquí por fórmulas, administrador de nombres y decirle actualizar rangos. Ya eso sobra. Esa es una de las
de los factores importantísimos que las bases de datos se conviertan en tabla. Si yo conecto, como vamos a hacer ahora, si yo conecto esta base de datos a Power BI, entonces en la información, supongamos que llegamos hasta aquí, hasta la que originalmente él tenía. Entonces, esta información en la tabla queda hasta allí. Allá en Power BI vamos a hacer gráficas, vamos a hacer un tablero, vamos a hacer muchas cosas, pero quedaría hasta aquí. Pero si siguen entrando datos aquí, usted sigue alimentando esta base de datos desde Excel, entonces se incorporan a la tabla y usted simplemente en Power BI o en las mismas tablas dinámicas de Excel, usted tendría que decirle que hay un botoncito igualito como aquí, que es actualizar. Y ya, no tiene que irse a cambiar rangos ni nada. Esa es una de las ventajas excelentes que tiene hoy en día Excel para darle a las bases de datos formato de tabla. Por eso es importantísimo que se conviertan a tabla para que cada vez que entre un registro, el sistema automáticamente incorpore la información a la tabla y yo en los informes y todo lo que dependa de esa base de datos con formato de tabla simplemente lo voy a actualizar y él actualiza toda la información que dependa de la base de datos de esa tabla. Bien, lo otro es que las columnas deben de estar estandarizadas. ¿Qué es el dolor de cabeza? Es el dolor de cabeza a la hora de presentar un informe. Columnas estandarizadas quiere decir que cuando una palabra se repite en una columna, está escrito de la misma manera. Pero ahí es donde está el dolor de cabeza, sobre todo cuando digitan la información en Excel. E inclusive en muchos programas no validan los campos y entonces queda bodega copy normal, bodega copy con i latina, bodega copy espacio, B a copy, o sea, bodega copy está escrita de hijo de mil maneras. Entonces me van a aparecer grupos diferentes a la hora que yo presente un informe y la idea es que de bodega copy me salga un solo grupo. Los informes, tablas dinámicas, Power BI lo que hace son agrupamientos para hacer cálculos y hacer resúmenes, ¿no? Entonces, una forma de estandarizar las columnas es validándolas con listas, ¿ya? Eso le quita a uno el dolor de cabeza, sobre todo si esta base de datos va a seguir dependiendo, si va a seguir dependiendo, porque todos los días se va a haber movimiento entre la base de datos, entonces aquí puede trabajar Juan, Pedro, Chucho, María, el que se sea, que con la validación no va a escribir lo que quiera, sino que debe de escribir lo que queda programado dentro de las validaciones. Entonces, eso es lo que vamos a mirar. Cómo hago para validar, por ejemplo, esta columna de bodega? ¿Cómo hago para validar esta columna de bodega? Esta columna de bodega para que, por ejemplo, todas las bodegas que existan aquí siempre se escriban de la misma manera. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a insertar una hoja, la voy a poner por aquí al final, y a esta hoja la voy a llamar listas, ¿sí? Bien. Entonces voy a coger esta columna. Primero, ¿cómo hago para saber si esta columna está estandarizada? Había explicado que simplemente aquí en el filtro, yo puedo, mira que cuando aparecen registros únicos, quiere decir que esta columna está estandarizada. Porque si hubiera una copy con i latina, pues hubiera aparecido aparte. Vamos a hacer el ejemplo. Por ejemplo, este segundo lo voy a cambiar por esta ahí. Listo. Si yo vuelvo y entro al filtro aquí, entonces mire que me aparece a copy, Arroyondo una vez, Dolores una vez y Principal una vez. Entonces aquí tengo un problema porque esta columna no está estandarizada. A copy está escrito de dos maneras. Yo no puedo pasar a hacer un informe si tengo este problema. Entonces, aquí es donde muchas veces uno se demora cuadrando vacío. A usted le dicen, yo necesito sacar un informe de los últimos 5 o 6 años y le mandan los 12 meses de cada año de 5 años, cuadre esas bases de datos. Me ha dado semanas, le decía yo, arreglando bases de datos, ¿no? Bien, ¿cómo la arreglo? Pues simplemente con un buscar B, ¿no? Entonces aquí marco la columna, le puedo decir control L de Lola, que es el atajo, o si no lo quiere hacer por atajo, pues por inicio, y por aquí está en buscar y reemplazar, ¿cierto? Acá está.
Este cuadrito lo abren para que la búsqueda sea más precisa. Entonces le va a decir, búsqueme bodega a copy, ¿cierto? Como lo tenga escrito, bodega a copy, como esté escrito mal, bodega a copy, y reemplácemelo por bodega a copy, por el que quiero que quede, ¿no? Y le digo coincidir con el contenido de la celda, para que no me vaya a hacer algo otros cambios donde diga copy o algo así. Entonces le digo reemplazar todos y ahí ya hace los reemplazos, ¿no? Y ya queda corregida. Si yo vuelvo a colocar el filtro, entonces mira que ya no hay sino un solo acopio. A eso se le llaman agrupamientos, ¿no? Y las columnas, agrupamientos y columnas estandarizadas para poder presentar el informe, ¿cierto? Bien, yo las puedo arreglar, pero si mañana llega otra persona y empieza a escribir como quiera, pues me la voy a pasar eternamente arreglando la base de datos. Entonces, para no entrar en ese círculo vicioso de cada 8 días o cada mes o cada año que me toque presentar informes, estar arreglando bases de datos, entonces yo puedo colocar validaciones. Las validaciones en las bases de datos es una forma de controlar que en determinada columna vaya cierto tipo de información. Se pueden hacer listas, se pueden hacer validaciones con fechas, con la cantidad de número de caracteres que vaya en una celda, etc. Los dos más importantes, las validaciones que más se usan en Excel más importante, es la validación con listas y la validación con fechas. Bien, entonces yo quiero que esta base de datos que ya tiene formato de tabla, ya tiene formato de tabla. Sé que tiene formato de tabla porque está activada esta pestaña, diseño de tabla. Entonces voy a copiar esta columna, ¿cierto? Voy a copiar esta columna, me voy a parar aquí. Quito los filtros porque normalmente cuando siempre se convierte en la tabla, ella activa los filtros. Yo los puedo quitar con Control Shift L o con Control Shift L los coloco. O por datos le digo que me quite los filtros, que los desactive, ¿no? Bien, entonces voy a coger esta columna de bodega y la voy a copiar en esta hoja que llamé listas. Control Shift flecha abajo, Control C, me paro en listas y le doy Enter, ¿sí? De una arreglo siempre hay que tener que todo me vaya quedando bonito. Entonces ahí acabé de copiar esa columna. A esa columna le voy a quitar los duplicados para que me deje solamente registros únicos. Entonces, para quitar los duplicados, me voy a venir aquí por datos y le digo quitar duplicados y simplemente le doy a aceptar y ya. Ahí me quedan registros únicos, ¿no? Bien, voy a quitar algo aquí que me quedó de la clase pasada, aquí para poderles explicar bien. Lo mismo aquí, voy a quitar aquí porque por acá. Bien, entonces yo voy a hacer con esto una lista. O sea, la lista lo que va a permitir es que cuando estén colocando la bodega, la persona no escriba lo que quiere. Debe de escribir lo que yo tengo programado en esta lista. Bien, entonces, quitado los duplicados, lo que normalmente uno hace también es ordenarla, ¿no? Sin necesidad de seleccionarla, se puede parar en cualquier celda que conforma esta pequeña lista y le digo por aquí ordenar o puedo entrar por datos y le digo ordenar también, ¿cierto? Ascendente, descendente, pues normalmente se ordena de menor a mayor, a Z, ¿cierto? Listo, entonces a esta lista le voy a hacer dos procesos. Uno le voy a dar un formato de tabla, un formato de tabla y un formato de rango. Voy a hacer las dos cosas. Bien, entonces voy a marcar desde bodega hasta bodega principal y le doy control T. Ahí la voy a convertir en tabla. Entonces, él me dice, va a crear una tabla desde A5, desde A1 hasta A5 y tiene encabezado. Le digo, sí, señor, así es, aceptar y ya quedó en tabla. Le quito el filtro, control shift L y le cambio el nombre. Diseño de tabla y aquí por tablados, entonces le voy a llamar
de bodega. De bodega. Y le doy Enter. Ahora, dentro de esta tabla, ahora selecciono desde bodega copy hasta bodega principal y le voy a dar un nombre de rango aquí. Me paro aquí y lo voy a llamar lista bodega. Y le doy Enter. Me voy a ir a la base de datos y voy a colocar la lista. Entonces me paro aquí, control shift flecha abajo, me voy por datos, validación de datos, y aquí en configuración le voy a decir que en eso que tengo seleccionado yo quiero permitir que vaya una lista, porque las validaciones tienen como característica principal que yo puedo condicionar la información de una celda, de una columna o de un rango de celdas, ¿no? Entonces, en todo esto que yo marqué, hasta la fila 659, ahí va a haber una lista. ¿Y qué lista va a ir? Entonces aquí le puedo dar F3 o función F3 y ahí me aparece la lista bodega. Yo tengo que, allá donde hice la tabla y hice la lista de bodega, tengo que manejar los dos formatos. Yo le voy a explicar por qué. La tabla es para que cuando ingresen nuevas bodegas, automáticamente me aparezcan, ¿sí? Y no tenga que irme por fórmulas, administrador de nombre y estar actualizando rangos. Voy a colocarla y ya les explico lo que quiero decirles. Entonces aquí le digo lista bodega y le voy a aceptar. Si usted quiere colocar un mensaje en caso de que bodega copy lo escriba mal o Dolores, o sea, él no escribe bien, entonces le va a decir aquí un mensaje. Bueno, no, ya lo tenía aquí programado. Dato no válido, bodega no existe en esta lista. Entonces le voy a aceptar y ya ahí quedó validada. Si usted se para en cualquiera de las celdas, ahí ya, eso es una lista, ¿cierto? Nadie me va a poder escribir algo diferente a esto. Si esto ya está con errores, tiene que utilizar el control L, buscar y reemplazar, porque la lista no arregla. La lista controla que en el momento en que usted coloque esa lista, a partir de ahí va a controlar que usted no escribe como quiera, sino que tiene que escribir como está programado aquí. Si yo aquí esta I la cambio por la I latina y le doy Enter, mira que no me deja, ya está validada. Entonces ya la persona no va a hacer lo que quiera. ¿Qué voy a lograr con esto? Cuando entre un nuevo registro, como esto tiene un formato de tabla, yo al darle 5525, él crea la línea nueva para esa tabla y la mete dentro de la tabla. Y como esa tabla tiene un rango, tiene un nombre de rango que se llama lista bodega, esa lista bodega también la arrastra. Entonces, aquí no va, el día que, siempre digo, el día que llegué de mal genio, entonces voy a escribir bodega P, punto, porque me quiero ahorrar escribir principal y le doy enter, no lo va a dejar. Eso es lo que hace que a través del tiempo una base de datos sea lo más confiable posible. No vamos a encontrar una base de datos vuelta a nada donde todo el mundo ha escrito como quiera. Bien, ahora bien, entonces, aquí en esta que era lo que explicaba ahorita en esta lista, si entra una nueva bodega, entonces, bodega centro, por ejemplo, bodega centro. Entonces, como esto es una tabla, ese registro nuevo lo mete a la tabla, porque ese es un principio de tabla. Y como la tabla tiene un rango que lo llamamos lista bodega, entonces actualiza de una vez el rango. O sea que cuando yo alimente esta lista, si yo vengo aquí y me dijeron, no, es que este cliente no es de bodega Dolores, sino de bodega Centro. Entonces vengo y ya me aparece, ¿sí ves? Aparece programado. Entonces, ese es el sentido de crear una tabla para las listas, ¿no? Y dentro de la tabla creo un rango para hacer la lista. Voy a volver a repetir con esto. Entonces aquí voy a colocar la forma de pago. Entonces me paro aquí,
Control Shift, flecha abajo, Control C, me paro en listas, Control V, datos, quitar duplicados, le voy a aceptar, ordeno, puedo esto alinearlo a la izquierda, le doy un nombre de tabla, Control T, TF pago, perdón, ahí la delimito, le voy a aceptar y luego por diseño le cambio el nombre, TF pago. Y dentro de esta tabla, voy a quitar el filtro, voy a crear el rango. Esto es un rango. Y ese rango lo estoy llamando lista F pago. Le doy enter. Y ese nombre de rango que llamé lista F pago, aquí voy a borrar esto que pues me trajo de lo del ejercicio anterior. Las validaciones se quitan con validación y le digo aquí cualquier valor, ¿no? Le voy a aceptar y listo. Bien. Entonces, esa lista la voy a colocar aquí. Entonces, me paro aquí. Control Shift flecha abajo. Allá la tiene pues porque viene de la clase pasada, pero voy a quitarla y la vuelvo a hacer. Con cualquier valor quito la lista. Y vuelvo y lo hago. Validación, configuración, quiero que vaya ahí una lista. Origen F3. Con F3 no aparecen los nombres de tabla, son los nombres de rangos. Y las listas no se pueden crear con formatos de tabla, tienen que ser con formatos de rango. Entonces, escojo la lista, le doy a aceptar. Puedo colocar el mensaje que también ya lo habíamos programado en la clase pasada, aceptar y ahí queda. Entonces, usted puede ya colocar y lo mismo, si hay un cambio, pues puede cambiar, ¿cierto? Si entra un registro nuevo, entonces cuando usted escriba aquí el 5525, usted llena los datos, aquí aparece para que usted escriba, seleccione la bodega y aquí viene para que escriba la forma de pago. No puede escribir otra forma diferente a esa. Entonces, la parte importante de tener estas listas con tabla y con formatos de rango es que cuando entre la nueva información, donde yo haya puesto las listas, automáticamente se actualizan. Eso es súper. Bien. La idea es que explicaba que con esta base de datos de ventas me piden un informe. Quieren saber por cliente cuánto le vendimos, pero no tengo sino la cédula, no tengo el nombre. Nosotros normalmente en Excel lo que hacemos es insertar una columna y con un buscar B o con un buscar X le digo, búsqueme esto, búsquemelo en cliente, pásame la columna 2, luego sí, punto error y toda una fórmula. Es muy buena, no tenemos que ser desagradecidos con el buscar B. El buscar B es muy bueno cuando las bases de datos son pequeñas, pero cuando las bases empiezan a ser grandes, esos buscar B se vuelven terribles, porque el sistema se demora muchísimo haciendo la búsqueda en bases de datos medianas o grandes. Entonces, lo mismo, yo necesito cruzar que de aquí pase el nombre, me lo pase aquí a venta, ¿cierto? Por eso tengo esta base de datos de clientes, que con esa voy a implementar ventas. Tengo la base de datos de asesores que también voy a implementar ventas, porque aquí no tengo sino el código del asesor. Entonces, en la tabla asesores sí tengo el código, el nombre, ahí tengo todos los datos del asesor. En productos tengo el código del producto, el nombre del producto, la presentación, el costo de cada producto y el precio de venta de cada producto. Entonces, si me están pidiendo un informe de ventas, resulta que en ventas solamente tengo la cantidad. Entonces, yo tendría que pasar también de productos, tendría que pasar el nombre, el costo y el precio unitario. Pero ese proceso es el que nosotros hacíamos con los buscar B en las bases de datos, ¿no? Entonces, ahora lo que se pretende es que usted en lugar de hacer estos procesos de cruces, de fórmulas y todo, y de implementar una base de datos, no lo haga en Excel,
A mí me ha pasado, yo he estado en empresas donde hay 1.200.000 registros. Si yo hago un buscar B directamente en Excel con 1.200.000 registros, me da un patatús, porque eso se pega, muchas veces se revienta, se sale del programa. ¿Por qué? Porque Excel es una excelente hoja electrónica, pero Excel no es una base de datos, que se le ha dado un manejo de base de datos, pero realmente no lo es. Entonces, por eso es que nos toca cuando ya las bases de datos de grandes son en Excel. Entonces, para no manipularlas en Excel, se van a manipular en Power BI o en Power Query. Y allí es donde yo voy a hacer el proceso de transformación y implementación de esas bases de datos para finalmente poder hacer las tablas dinámicas o los resúmenes, ¿no? Que es lo que necesito. Bien, entonces yo voy a darle formato de tabla a todas estas bases de datos. Entonces aquí le voy a dar control T, le voy a aceptar y le digo que se va a llamar T clientes. Listo. Me paro aquí en asesores y le digo control T, aceptar y le digo que se va a llamar T asesores. Luego me paro en productos, control T, aceptar y la voy a llamar T productos. Me voy a parar en R caja. Lo puedo hacer también por insertar tabla, aceptar y le cambio el nombre a TRK. El nombre es cualquiera, vuelvo y repito, teniendo en cuenta de que no se pueden manejar espacios, tildes ni caracteres especiales, ¿no? Bien, entonces todo el proceso de alistamiento de ventas, porque para todo lo que me piden, pues esta base de datos le falta mucha información. Me falta el nombre del cliente, el nombre del asesor, el nombre del producto, me falta determinar el costo de cada producto, el precio de venta de cada producto. Entonces, esta base de datos está incompleta. Pero todo el proceso de implementación lo voy a hacer directamente en Power BI. Cuando yo voy a hacer, vuelvo y repito, cuando yo voy a hacer los informes directamente en Power BI, tengo que hacer este prealistamiento. O sea que si su base de datos tiene títulos, los tiene que quitar. Si su base de datos tiene aquí celdas combinadas, tiene que arreglarlas, tiene que descombinar y la información tiene que quedar en una sola celda. Las bases de datos no pueden tener totales de columna. Vea, este total, por ejemplo, lo voy a borrar porque aquí hice la demostración. Eso me generaría un error porque no está completa la información ahí. Bien, no puede tener totales. Las bases de datos deben de tener formato de tabla y las columnas deben de estar estandarizadas. Cuando usted ya tiene todo eso listo, ahora, pues aquí en el ejercicio tengo las bases de datos en un mismo archivo, ¿no? En una hoja está clientes, en otra está ventas, en otra está asesor. Pero cada uno de estos podría estar en archivos independientes, ¿no? Igual también funciona. Bien. Hecho eso, entonces guardamos el archivo y entramos a Power BI. Vamos a abrir aquí Power BI. Bueno, entonces esta es una plataforma, esta es la plataforma o la interfaz de Power BI, ¿no? Bien. Entonces, aquí en esta plataforma de Power BI, pues él trae aquí unas muestras de los conectores con las bases de datos que yo me puedo conectar, ¿no? Entonces, como mi base de datos es de Excel, yo voy a utilizar este conector que es de Excel. Yo explicaba que Power BI es como un traductor.
que era el problema que teníamos antes, ¿no? Porque es que cada base de datos de cada programa tiene un modelo diferente. Por eso es que no le podemos decir archivo abrir, porque una base de datos de SQL tiene un formato internamente diseñado diferente a los archivos de Excel. Una base de datos de SharePoint tiene un formato, esas bases de datos tienen un formato diferente al de SQL y al de Excel. Pero Power BI lo que hace es integrar, le dice, venga Excel para acá, venga SQL para acá, venga SharePoint para acá, y las traduce y las maneja en una misma plataforma dándoles el mismo formato. Eso ahorita se ve muy fácil, y es súper maravilloso eso. Pero anteriormente se bregaba muchísimo porque cuando pedían informes de años atrás, entonces es lo que siempre digo, en esa empresa de tal año a tal año manejaron SAP, pero luego dejaron SAP y luego se cambiaron a Sigo y luego de Sigo se cambiaron y pasaron a CG1 y hicieron por allá una macro en Excel y luego hicieron por allá un programa en Access y entonces toda la información está en plataformas diferentes. Entonces, hacer un informe hace muchos años era solamente lo hacían los ingenieros de sistemas. ¿Ya? Esta plataforma integra todas esas bases de datos. Entonces, es una ayuda súper especial para todos los usuarios finales de sistemas, no necesariamente tienen que ser ingenieros ni magíster. Cualquier usuario de sistemas está en la capacidad de manejar esta herramienta porque él integra todas las bases de datos. Pues nosotros aquí, pues el curso son solamente direccionadas a bases de datos de Excel, ¿no? Entonces, por eso es que vienen estos conectores. Mis bases de datos son de Excel, entonces le puedo decir aquí. O también le puedo decir aquí. O venir aquí a obtener datos y decirle libro de Excel. Todos estos son conectores, se llaman, ¿no? Entonces le voy a decir, bueno, voy a conectar bases de datos que son de Excel. Y entonces escojo mi base de datos y le digo abrir. Entonces voy a conectar la base de datos desde Excel con Power BI. Al quedar conectadas, las bases de datos quedan vinculadas. Quiere decir que si usted hace un cambio en Excel, que es donde se hace, porque usted no puede cambiar la información en Power BI. Si hay un dato que quedó mal, una fecha, un valor, etcétera, si va a agregar un nuevo registro, todo lo hace desde la fuente y en este caso la fuente nuestra es una fuente de Excel. Explicaba que los podíamos subir todos, pero voy a subir uno por uno. Entonces voy a empezar a subir ventas. Entonces lo selecciono. Sé que es venta porque dice T ventas. Estos son los nombres de las hojas, que también las podría utilizar, pero el trabajo se haría mucho más largo si no trabajo con formatos de tabla. Entonces le digo T ventas y le digo cargar. Ahí él empieza a conectar la base de datos de Excel que está en una hoja que se llama T ventas. Empieza a cargarla. Bien, una vez cargada, ¿cómo la visualizo? Entonces, en este panel que está aquí en el lado izquierdo, hay varios paneles. Por aquí hay para un lenguaje especial que tiene de trabajo. Eso pues se ve en la parte avanzada de Power BI. Aquí también si quiero hacer rutinas con fórmulas DAX. Aquí está, esto también se ve en la parte avanzada. Estos tres de arriba son los que vamos a manejar. Entonces, aquí donde dice relaciones, es donde me van a aparecer las tablas para yo poderlas unir y poder cruzar datos. Aquí me aparecen todas las tablas que yo haya subido. Entonces, cuando yo esté aquí en tabla, yo puedo venir aquí a este panel y escoger la tabla que quiera mirar. Como no tengo sino una, me paro en ella y ahí me aparece. Yo no puedo venir y decir aquí, este es el 1024, no lo puedo hacer desde acá. Yo tendría que ir a Excel y cambiar y luego venir y actualizar la información. Bien, algo tan sencillo como esto. Puedo cambiar la fecha aquí, como se hace en Excel. Vengo aquí y le digo que quiero una fecha corta, por ejemplo, Today. ¿Sí? Entonces le doy formato a la fecha, día, mes, año. Es muy parecido a Excel, pero no es Excel, porque aquí no hay A, B, C, D, ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ¿cierto? Es una tabla que está allí. Y ahí me montó bien.
porque los encabezados de la tabla aparecen en el encabezado de la hoja, esta hoja de Power BI. Entonces, montó bien. Si usted la monta con títulos, no va a poder hacer ningún proceso porque no queda tabulada. Tiene que quedar así, tabulada, organizada. Cada dato en una columna y que los encabezados queden aquí. Si eso le quedó mal, pues usted tiene que eliminarla y nuevamente volver a subirla. Aquí la elimina, va y corrige allá en Excel y luego vuelve y la sube. Bueno, yo en primera instancia lo que quiero es a esta tabla pasarle el nombre del cliente, pero aquí solamente tengo la identificación. Entonces, para pasar el nombre del cliente, tengo que ir a la base de datos donde está el nombre del cliente. Entonces, tengo que subirla también, conectarla. Entonces, aquí por inicio, nuevamente le puedo decir obtener datos o le puedo decir aquí libro de Excel. Nuevamente abro el archivo porque en este ejercicio todas las bases de datos están en el mismo archivo. Y le digo que voy a pasar la tabla clientes. Le digo cargar. Y entonces ya en este Power BI ya tengo dos tablas. Me paro en tabla y aquí me aparecen las tablas. Siempre hay que recoger y expandir. Si usted no está trabajando con ventas y con clientes, recójala, recójala. Porque si usted abre y abre y abre, se confunde porque no sabe después dónde está parada, ¿cierto? O parada. Bien, entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Yo necesito en la tabla ventas, necesito pasar aquí el nombre del cliente, porque solamente tengo la identificación. Y el nombre del cliente está en la tabla clientes. Aquí está el nombre. Explicaba que estas cédulas que están aquí son las mismas cédulas que están aquí en ventas, pero aquí no se llama cédula, aquí se llama ID cliente. Entonces yo voy a relacionar que una relación es la unión de dos bases de datos a través de un campo en común. Y explicaba que un campo en común quiere decir que si en el uno es número, en una tabla es número, en el otro tiene que ser también número para poderlas unir o relacionar, que es lo mismo. Si voy a unir dos bases de datos con la fecha, entonces si en el uno es fecha, en el otro también tiene que ser fecha. Si en el uno es texto, en la otra también tiene que ser texto. Entonces, la única manera de poder unir estas dos tablas de clientes con ventas es porque hay un único campo en común. Y el campo en común es la cédula del cliente. Que aquí dice ID y en clientes dice es identificación, que son las mismas cédulas que están allá. Entonces, para uno no confundirse, le da el mismo nombre a las dos columnas de las dos bases de datos. Como aquí se llama, como aquí en venta se llama ID cliente, entonces en la tabla de clientes también le voy a cambiar el nombre y con botón derecho le digo aquí cambiar nombre y le digo ID cliente. Le doy enter. Ya teniendo el mismo nombre, entonces cuando usted se va a relacionar, primero tiene que saber por qué va a ser una relación. ¿Por qué va a unir ventas con cliente? Ah, bueno, yo voy a unir ventas con clientes porque en la tabla clientes tengo nomás la cédula y necesito pasar el nombre que está en la tabla clientes. Y el campo en común entre las dos bases de datos es el ID cliente. Cuando usted ya tiene claro las dos bases que va a unir y los dos campos que la unen, entonces se puede pasar aquí a relaciones y aquí me aparecen las dos tablas. Entonces usted le dice, bueno, voy a unir estas dos tablas y los campos en común, pues es el ID cliente, puede ser de aquí para allá o de allá para acá, no importa. Le voy a decir ID cliente, lo voy a relacionar con un campo en común que se llama ID cliente. Él me muestra ese mapa donde me dice que efectivamente este es ID cliente y este es ID cliente. Aquí es un número y este es un número. Y le doy guardar
y ya queda relacionada a la base de datos. Quedan unidas. O sea, yo ya ahí podría cruzar datos. Aquí es donde más se equivocan los que están empezando a hacer modelos relacionales, porque de ventas cogen el ID cliente. Voy a eliminar esta relación con botón derecho. Y entonces cogen el ID cliente y lo relacionan con el nombre del cliente. Mire que esto es un nombre y esto es un número. Ahí no puede haber una relación. La relación son dos campos en común. Entonces, si yo le doy guardar, él hace una relación, pero cuando usted vaya a cruzar no le va a funcionar. Entonces, hay que eliminarla y hacer el proceso bien. Entonces, ID cliente con el ID cliente. Le doy guardar. Ahí está la primera parte, relación. Como ya están relacionadas, ya están unidas, entonces yo me puedo ir a las tablas y pasar la información que necesito de clientes para ventas. Yo podría pasar el nombre, el correo, la dirección, el teléfono, lo que necesite, lo que tenga aquí, yo lo puedo pasar a ventas. Entonces, vuelvo nuevamente a modo tabla, me paro en la tabla de ventas, que es la que estoy implementando, y aquí voy a hacer el cruce. Entonces, nosotros en Excel lo hacemos con un buscar B. Aquí la función DAX, que son las mismas de Excel, pero se llaman función DAX, D-A-X, vienen en inglés. Y para poder cruzar datos se utiliza una función que se llama relay. Voy a insertar una columna, nueva columna, y esa columna la voy a llamar clientes. Entonces, borro este igual con la columna y etiqueto a la columna. Le voy a decir que se llama clientes. ¿Sí? Así se va a llamar esa columna. Luego viene la fórmula. Entonces le digo igual. Viene la función DAX, related. Y ahí me aparece la tabla clientes. ¿Qué es lo que necesito de la tabla clientes? ¿Qué es lo que necesito pasar? Pues el nombre del cliente, que es este. Le doy enter. Y estuvo el buscar B. Así de rápido. Voy a pasar el nombre del asesor. Pero como aquí en el modelo no tengo sino dos tablas, tengo que subir la tabla de asesores. Es por inicio, libro de Excel, ingresos pagos. Voy a subir la tabla de asesores. Le digo cargar. Y ahora voy a unir asesores con ventas. Porque de asesores necesito pasar a ventas el nombre del asesor. Porque en ventas estoy parado en ventas. En ventas solamente tengo el ID del asesor. Yo no puedo hacer un informe con los IDs, ¿no? Entonces, como yo ya sé las dos tablas que voy a relacionar, ventas y asesores, ¿no? En ventas se llama ID asesor y en asesores se llama, la columna en column se llama código del asesor. Le voy a cambiar el nombre. Así no le cambie el nombre, la relación funciona porque no tiene nada que ver en la relación si se llama una código y en otra cédula. Lo importante es que estemos hablando de los mismos códigos. Pero para una mejor interpretación del modelo se le dan los mismos nombres para uno no confundirse. Entonces aquí le voy a decir cambiar nombre y le digo ID asesor, ¿no? ID asesor, le doy enter y ya tienen el mismo nombre, ¿sí? Bien, ya teniendo claro eso, me puedo ir para relación y entonces ya aquí me aparece la tabla de asesores. El campo en común es ID asesor con ID asesor. ¿Sí ven? Le doy guardar. Como ya están relacionadas, ahora sí puedo cruzar. Paro aquí, me paro en ventas
inserto una nueva columna. Esa columna la voy a llamar asesores y viene la fórmula. Es igual a ¿qué? A la función relate, porque con esa es la que cruzo. ¿Relate qué? Entonces, nombro la tabla. Siempre se nombra primero la tabla y la columna. Entonces le digo, de la tabla asesores, y él me filtra solamente esa tabla. Necesito pasar el nombre del asesor. Listo. Ya. Eso es así. Si fueran 800.000 registros, 1, 2, 3, 4, 5 y pum, de una. Si esos 800.000 registros estoy haciendo un buscarman en Excel, se puede demorar 10 minutos, 15 minutos. Es la gran diferencia, porque estos programas están diseñados para manejar pequeñas, medianas y grandes volúmenes de datos. Ahora necesito pasar el producto, el costo unitario y el precio de venta unitario, que eso está en la tabla productos. Pues la subo, la conecto. Libro de Excel. Abro la base de datos. Subo la tabla productos que se me hizo. Aquí está tabla productos. Él me da una muestra, ¿cierto? Le digo cargar y lo mismo. Entonces, ahora voy a relacionar es ventas con productos con un campo en común. El campo en común es que aquí se llama ID Product. Me faltó la hoja, se la voy a completar aquí, cambiar nombre y le pongo producto. Listo. Y en productos, esa tabla se llama código. Entonces le cambio el nombre. ID Producto. Listo. Ahora sí puedo hacer la relación porque ya sé las dos tablas que voy a trabajar, ventas y productos. Y los dos campos en común entre las dos bases de datos es el ID producto. Entonces me vengo a relación, voy a correr un poquitico esto para acá, me paro por aquí y voy a decirle ID producto con ID producto. Guardar. Me paso a tabla, me paro en ventas, inserto la columna y esa primer columna la voy a llamar productos. Es igual a la función relate de la tabla productos. Voy a pasar el nombre del producto, que es este producto. Enter. Inserto una columna. La voy a llamar costo unitario es igual a la función relate. Siempre que necesite cruzar datos es con relate. La tabla de productos y el costo. Es el costo unitario. Nueva columna. Esa columna la voy a llamar venta unitario. Es igual a la función relate. Y de la tabla productos voy a pasar el precio unitario. Enter. Listo. Puedo grabar común y corriente. Le puedo dar formatos a las columnas con este icono de millares. Herramienta de columna millares. Muy parecido a Excel. Aquí también puedo hacer lo mismo. Hay que esperar algunos segunditos porque él se demora haciendo el... No necesito seleccionar la columna. Si es que yo me paro en una celda y él automáticamente identifica la columna, ¿cierto? Grabo normalmente como cualquier archivo, le digo archivo, guardar. Examinar dispositivo y la voy a grabar donde tengo la base de datos. Esto lo voy a llamar info ingresos
pagos 1. Para que no se me confunda con el ejercicio anterior. Grabo. Y hasta ahí fue la clase. Ya les voy a mandar el video para que por favor lo estudien y nos vemos mañana viernes, Dios mediante. Feliz tarde para todos.